cuanto a acontecimientos de la formación de los planetas, también conocido como hipótesis nebular, desarrollado en el siglo XVIII por Emanuel Swedenborg. Lo primero que ocurre es el colapso gravitatorio. Hace 4.600 millones de años aproximadamente, una nebulosa giratoria de polvo y gas comenzó a contraerse. El colapso forma una gran masa central que libera energía y comienza una fusión nuclear del hidrógeno. Así nace el protosol. En el resto de la nebulosa, las partículas chocan y se fusionan, originando otras mayores que varían en tamaños desde centímetros a kilómetros. Son llamados planetesimales. En torno a los planetas gigantes se produjo un colapso parecido al del Sol, pero debido a su menor masa no se realizó la fusión nuclear. Así se dio el origen de anillos y satélites. La formación del protoplaneta terrestre se describe a través del escenario anterior. La unión de planetesimales rodeando al protosol originó el protoplaneta terrestre. Debido al aumento de su campo de gravedad, más planetesimales se unían y crecía su tamaño. Esos impactos aumentaban su temperatura. La temperatura del planeta en su origen era demasiado alta, lo que produjo que los materiales que lo formaban se volvieran semilíquidos y se ordenaran por densidades. Los más densos, como el hierro y el níquel, quedaron en el núcleo. Los más volátiles quedaron en la superficie, formando así la atmósfera. La corteza se fractura y la litosfera adelgaza. La tensión creada forma el rift continental, una fractura que hunde la zona central. La fractura llega hasta el manto y se crea la corteza oceánica por el magma que brota. A través de las grietas el agua es expulsada en forma de vapor, se condensa y genera lluvias de 60.000 años. Los continentes se desplazaron y con esto los océanos tomaron su forma actual. Origen de la Luna. La Luna, teniendo en cuenta que es 100 millones de años más joven que la Tierra y una densidad más baja, tiene tres teorías sobre su origen. La primera es que es un astro independiente y que al pasar quedó en su órbita. La segunda es que la Tierra y la Luna provienen de la misma materia. Y la tercera es que la Luna surgió de materia que se desprendió de la Tierra. Métodos de estudio del interior terrestre. Para conocer los materiales que existen en el interior de nuestra Tierra, usamos dos tipos de métodos, directos e indirectos. El método directo se basa en observaciones de estructuras de la Tierra o sus manifestaciones. El método indirecto está basado en las propiedades físicas como densidad, gravedad, magnetismo, entre otras. Un ejemplo de método directo es el de minas, el cual se basa en la observación directa de materiales extraídos de las minas. Otro es el sondeo, el cual son extracciones de material llamado testigo. El análisis de lava expulsada por volcanes y por último la erosión, que deja al descubierto rocas formadas a mayor profundidad. Un método indirecto se basa en el estudio de las propiedades físicas para suponer hipótesis sobre la composición y estructura del interior de la Tierra. Por ejemplo, el análisis de densidad terrestre que utilizan sismógrafos. Los estudios de laboratorio que analizan propiedades químicas de minerales, rocas, meteoritos y fluidos. El método gravimétrico que se basa en la variación de la aceleración de gravedad. El método eléctrico que nos permite precisar qué hay debajo del suelo. Las tomografías sísmicas para obtener perfiles del manto y la superficie del núcleo, así como el método sísmico, el cual se basa en el estudio de los sismos, su origen, hipocentro y epicentro. Capas de la Tierra. Los modelos utilizados actualmente son el geoquímico y el modelo dinámico. El modelo geoquímico se basa en la composición química de los materiales. Se divide en corteza, manto y núcleo. La corteza, a su vez, se divide en corteza terrestre, la más externa y delgada, corteza continental, la más rígida y fría, y en corteza oceánica, la cual se encuentra mayormente bajo océano. El manto, el cual es la capa situada debajo de la corteza, su volumen representa el 82% del volumen de la Tierra. Y como última capa está el núcleo, que ocupa el centro de la Tierra. Su principal componente es el hierro. Es demasiado sólido y muy denso. El siguiente modelo es el dinámico, y como su nombre lo indica, está basado en la dinámica de las capas. Se conforma de la litosfera, astenosfera, mesósfera y la endosfera. La litosfera se corresponde con la corteza y algo del manto superior. La mesósfera se divide en manto superior sublitosférico y manto inferior. La primera está situada debajo de la litosfera y se caracteriza por corrientes de convección. Antes se conocía como astenosfera, pero en la actualidad esta no existe. El manto inferior está sometido a corrientes de convección debido a la diferencia de densidad. En la base se encuentra capa D, descontinua e irregular, con materiales más densos. Aquí se originan plumas mantélicas. Por último está la endosfera, donde se encuentra el núcleo externo e interno.
El primero, con 5.100 kilómetros de profundidad, se encuentra en estado líquido. Es la capa generadora del campo magnético. En el núcleo interno se va perdiendo calor y el hierro se cristaliza llegando en forma sólida. A continuación, hablaré acerca del origen de los suelos. De acuerdo al origen geológico, los suelos se dividen en suelos residuales y suelos transportados. Los suelos residuales se originan por la descomposición de roca y permanecen en el mismo lugar. Por otro lado, con los suelos transportados tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, por gravedad al moverse materiales cuesta abajo de colinas, por el viento, por depósitos glaciales, por depósitos de agua como ríos, deltas de agua, depósitos lacustres, depósitos de playas y depósitos de zonas pantanosas. Clasificación de los suelos. La clasificación de los suelos se basa en las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas para así poder agruparlos. Se clasifican en dos: suelos gruesos como son arenas y gravas y suelos finos como limos y arcillas. Los suelos gruesos se caracterizan porque las partículas se tocan entre sí y generan fuerza de masa. Estos suelos son granulares y se utilizan para cimentar y elaborar concretos. En los suelos finos, las partículas no se tocan entre sí, sus partículas tienen cargas eléctricas. Algunos suelos, como el limos, puede utilizarse para el cultivo y otros, como la arcilla, para represas. En estos suelos, la granulometría no controla el comportamiento. Lo que decide si es limo o arcilla es su capacidad de absorber agua.